Chimirigüey. 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 Ya. Hola a todos, bienvenidos a Primera Partida, un espacio para hablar acerca de juegos de rol, de mesa, videojuegos y todo lo que está dentro y alrededor de estos mundos que tanto amamos. Soy Paulo Ávila y me acompaña mi amigo y experto en estos temas ñoños, Hugo Eduardo Vega, alias Pato. ¿Cómo estás, Pato? ¿Bien y tú? Bueno, Poquitín. le sabe más que yo. Poquitín. ¿Bien y tú, Polanski? Bien, todo bien. Ya vamos empezando esta segunda temporada, segundo episodio, y este es el primer episodio fuerte de esta temporada y creo que del podcast en general. Sí. Entonces, vamos a darle velocidad. A huevo. Porque si no, esto va a durar como 6 años. Sí, güey. Vale. Pero también hay que preguntarle, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rogelio? Rogelio? Bien, Dice que gordo. empiece. Pero bueno, Chimirigüey. ¿cómo inicia una aventura? No es una pregunta que se pueda responder fácilmente. A cada héroe le llega su llamado a la acción, de maneras tan diversas e inesperadas que podríamos llenar incontables archivos de historias que de hecho existen. Puede ser que un visitante inesperado llegue a la casa del héroe un día o una tragedia familiar caiga sobre él, o se embarque en la búsqueda de un objeto mágico que resolverá su desesperada situación. Como ya lo he dicho antes, detonantes sobran, pero para muchos de nosotros empieza llenando una hoja de personaje. Hoy vamos a hablar... llegando a la tercera edad. En una crisis de la tercera edad. No, de la mediana edad. De la mediana edad, ándale. Hoy vamos a hablar acerca de Dungeons and Dragons. Pero ¿cómo llegó a nosotros esta invaluable, divertida y hermosa fábrica de aventuras que nos hace soñar con cada partida, cada encuentro y cada historia? Bueno, lo averiguaremos. Advertencia antes de seguir, solo hablaremos de la creación del juego per se, de mecánicas particulares, lore, campañas, clases, razas, monstruos y un largo etcétera. Nos ocuparemos en otros episodios del podcast. Ok. Que si no, este video va a durar semanas enteras. Sí, claro. De hecho, creo que para hablar tan solo de las mecánicas, un video está cortito. Pero vamos a ver. Hay mucho que explorar. Ahí les va. El juego fue ideado por Gary Gygax Gygax. y El Lev Gygax. Arneson, ambos muy aficionados a los wargames, es decir, los juegos de miniaturas y estrategia de los cuales ya tenemos un capítulo acá en Primera Partida, en la primera temporada, vayan a ver. Resulta que a Dave le gustaba improvisar un poco o un mucho la historia dentro del juego, y a otros jugadores esto pues como que no les hacía muy bien, o sea, porque no estaba dentro del canon oficial de la historia. Uh-huh. Pero pues él consideraba que estaba bien tener esa guía de acontecimientos generales dentro del juego, pero también era necesario dejar una libertad para que cada quien tome sus decisiones. Claro. Tenía mucho la costumbre de que, no sé, vamos a saltar esta muralla. Y en el juego decía pues que la tenías que asediar. Pero él agarraba y decía, oye, pues yo tengo 60 soldados, ¿y si mejor construyo escaleras y la paso? Entonces, pues... Y todos decían, güey, pues, no se puede, ¿no? Pero él decía, no se puede porque no viene en el manual, pero él decía, no, pero ¿por qué no se va a poder si es posible y tiene sentido de que si tienes un batallón de tropas, los pongas a construir escaleras para cruzar? Claro. Pero pues todos los demás le decían que no. Entonces se tuvo que crear la figura de un árbitro dentro del juego, que era alguien que decidía si esas decisiones se podían tomar o no, y cómo iban a afectar a la partida. Y esta figura del árbitro, con el tiempo, evolucionaría y se convertiría en la del Dungeon Master que conocemos hoy en día. Mira. Uh-huh. Bueno, en 1969... O narrador, ¿no? Depende del juego. Sí, depende del juego, pero pues ahorita estamos hablando del Dungeons and Dragons. En 1969, Arneson y su grupo con el que jugaba crearon Braunstein, que se alimentaba de la imaginación colectiva de los jugadores y era un juego muy abierto. Los jugadores podían morir, que era algo que decidieron con tiradas de dados. Los jugadores. Bueno, los personajes de los jugadores podían morir, que se decidía con tiradas de dados, que en ese entonces solamente era de dados de 6 caras. Y si te salía un 1, te morías. Sí. Entonces, obviamente, era mucho más fácil que te murieras en ese entonces. Sí, claro. Y un día Dave tuvo que dirigir las partidas, ya que el árbitro se tuvo que ir precisamente a hacer su servicio militar. Y esto le encantó.
Además de que decidió de cambiar las figuras de los ejércitos por personajes. O sea, tú ya no estabas llevando un batallón, ya estabas llevando a un solo personaje. Exacto. ¿Ok? Por otra parte estaba Gary Gygax, o Gigax, o Gigamax, que estaba creando un wargame llamado Chainmail. Chainmail, sí. Ajá, que era fantasía medieval muy al estilo de Tolkien. Dave conoció ese juego y, huyendo del rigor histórico de sus compañeros, planteó una partida en un mundo fantástico en la que los enemigos soltaban tesoros, los personajes acumulaban experiencia y tenían atributos como fuerza y coraje, y además tenían puntos de vida. Entonces él agarró y, con base en el Chainmail, él hizo su propia partida, ¿no? Sí. Y desarrolló un set de Braunstein, que era así como se llamaba su juego, ambientado en un mundo de fantasía medieval, al cual llamó Las Marchas del Norte, y que incluía una campaña que tituló Blackmoor, donde los jugadores tenían que ir a las mazmorras del castillo de Blackmoor, que de hecho está inspirado en el castillo de Bransol en Italia. Ah, ¿a poco? Eso no lo sabía. Las primeras mazmorras de Dungeons, o de un proto-Dungeons, sí existen en Italia. Sí, que justo, bueno, no sabía que era eso, pero yo tenía entendido que el concepto que tenía en ese momento Gary Gygax era como de, güey, entras al castillo y en la primera sala hay un Owlbear, hay que darle la madre. En el siguiente, pues hay un Nus, hay que darle la madre. En el siguiente cuarto hay un pavo gigante y en el siguiente una cocatriz. Y hasta se inventaba los nombres de lo que iba a salir, ¿no? Y en el siguiente cuarto está tu hermana. Dale la madre. No. Sí, que de hecho era Chainmail. Ahí es cuando empezó a dividirse el juego de rol y el wargame de los que ellos tenían en creación. Ok, ahí te va. Esta primera partida ya con podcast. Ya contaba con miniaturas y un terreno en formato de cuadrícula. Además, que obligaba a los jugadores a crear más profundidad en sus personajes y tenían que añadir metas personales y objetivos a cumplir. Arneson le mamó esta partida, quedó encantado, así que decidió ponerse en contacto con Gygax, o Gigax, o Gigamax, como se diga, y decirle que su sistema había hecho que tuviese la mejor partida que había tenido en su vida. Anotó todas las estadísticas y todas las sugerencias que salieron a lo largo del juego y le llamó, y juntos escribieron el primer manual de Dungeons & Dragons. Y con el tiempo, Gygax fundó Tactical Studies Rules junto con Don Kay, que ese güey puso el dinero, Don, y terminó convirtiéndose en el director creativo de la compañía. ¿Okay? Y que el manual es un manual chiquitito, o sea... Sí, es más un panfleto que un manual. Justo, es más, hasta enano es una clase. No tenían tan definido la diferencia entre clases, razas, el luteo, el loro era tu experiencia también. Entonces sí se ve mucho el prototipo de Dungeons and Dragons. Justo, ahí te va, y ahí es cuando nace toda la magia, Pati. Ahí te va. Fecha muy especial. En 1974 publicaron con un precio de $10 la primera edición de Dungeons and Dragons. Era una caja y unos cuadernillos con aventuras básicas que lograron vender 1000 copias. Y gracias al boca a boca de los jugadores, su segunda impresión vendió otras 1000 copias y la tercera 2000. Para ese entonces, y sin internet y todo eso, fue un éxito absoluto. Sí, claro. Mientras iban reimprimiendo, iban creando nuevos sets en forma de cajas que incluían nuevas partidas adaptadas a los niveles superiores. La famosísima caja roja o la caja negra. Uh-huh. Que de hecho hay una... lo representan muchísimo. El juego Dungeons and Dragons con un dragón y un guerrero o guerrera. De hecho, si ves la imagen, se nota mucho que es una guerrera, creo, pero de espaldas. Sí hay un conflicto súper peleado entre mucha gente que es gatekeeper sobre el género de este personaje. Pero bueno, el chiste es que esa es la imagen de la caja roja, que es un hito y que se ha reimpreso a lo largo del tiempo muchísimas veces. El primer módulo de estos que se lanzaron fue Greyhawk, creado por Gary Gygax. Gigax. Que es su setting preferido. Bueno, era su setting preferido porque falleció hace ya varios años. Pero de ahí sacó muchísimas historias y creo que sus personajes principales vienen de ahí. Luego de ahí le siguió Blackmoor, que estaba inspirada en la partida de Arneson que comenzó todo. Y ambos fueron publicados en 1975. Y en 1977 se publicó Dungeons and Dragons Basic Set,
que era una revisión de la obra original, ya con acabados profesionales, a cargo de Eric Holmes, que era un profesor de neurología, pero también escribía fantasía. Esa es la caja roja a la que te refieres. Ajá. Luego, en 1978, la marca tuvo una especie de cisma, una separación. ¿Por qué? Se crea Advanced Dungeons and Dragons, que era una compilación con muchas más reglas que se originaron a partir de cartas que los jugadores enviaban a la compañía con sus dudas y opiniones, y así nacieron el manual del Dungeon Master, el manual del jugador y el manual de monstruos, siendo Gygax el autor de estos tres. Ahora, Gygax había comenzado a desarrollar estos tres manuales antes de lanzar el Basic Set, por lo que colocó la palabra Advance antes del título para no tener que pagarle regalías a los demás. Ajá, que era AD&D, que también muchas personas le dicen segunda edición, y hay otro conflicto entre Gatekeepers, que no es Advanced Dungeons and Dragons, pero básicamente es una segunda edición, y donde empieza el famosísimo taco. Muchos de nosotros jugadores que llegamos a tener la experiencia de segunda edición, teníamos que hacer una fórmula matemática utilizando el taco para poder sacar la tirada, que ahora en quinta edición es mucho más sencillo, nada más poner ventaja, desventaja, bonificadores o penalizadores. Oye, ¿el taco era de pastor? Es el taco colgando. Sí, el taco colgando. Sí, en realidad se escribía TH-ACO, por eso es taco. Pero para eran siglas que te miento si te digo para qué, digo, ¿qué significan las siglas? Lo jugué cuando tenía 10 años, 14 años tal vez. O sea, de 10 a 14 hay un rango de tiempo muy grande, Pato. Sí, pero no me acuerdo, o sea, puede que lo haya jugado durante esos 4 años. Entonces, el taco te servía como en lugar de haber bonificadores o penalizadores, la fórmula que utilizabas era la del taco para poder sacar la tirada después de tirar el dado de 20. Ya, aquí lo vamos a buscar. Bien, en lo que me sigues contando. Bueno, por supuesto que esto de que ya no les pagaran regalías hizo que Arneson se enojara y demandó a Gygax. Todo terminó en la corte, en donde se llegó a un acuerdo que hasta la fecha nunca se ha hecho público. O sea, no me la sabía. Sí me la sabía que Gygax había hecho como 2, 3 cosillas medio chuecas, pero no sabía que se había ido hasta juicio. Ahora, supongo que... Dice... El taco es un acrónimo que significa To Hit Armor Class. Claro, era para poderle pegar al Armor Class. Entonces tirabas el D20 y ahí es cuando hacías tu suma resta sobre todo lo que tenías. Porque en ese tiempo era como de... el koboldo está en terreno elevado, eso le da +1. Pero tú tienes un escudo, entonces te da +1. Pero como estás cegado de un ojo, te da -1. Pero como él está flanqueándose, te da +1. Y se volvía un suma resta, hasta tener tu bonificador. Y pues ahora es más sencillo, nada más eso se vuelve una ventaja o una desventaja. Qué complicado. Sí, era muy complicado. Yo vengo a jugar, no a hacer matemáticas. Pero bueno, como te dije, el acuerdo nunca se hizo público, pero no acabaron tan mal. Dave simplemente se fue a trabajar en otros lados, principalmente como asesor en la creación de videojuegos, y incluso después colaboró en un par de módulos todavía con Dungeons and Dragons. O sea, no terminaron mal, pero no tan mal. Fue así sí, como tenían roces. Ajá, fue así como que cada que veo te mento a la madre, pero te voy a ir a ver. Claro. Bueno, al fin y al cabo también era dinero. Dungeons and Dragons fue un hito. Entonces, durante los años 80 había 2 versiones del juego: Dungeons and Dragons y Advanced Dungeons and Dragons, ¿no? Con los manuales que ya comentamos, y en 1989 salió la segunda edición del juego. Y en 1995 la revisión de esta edición, es decir, que era una actualización de las normas y seguía la filosofía de tenemos muchas normas, pero a su vez dejamos todo abierto a la imaginación de los jugadores y del Dungeon Master, obviamente. Por lo tanto, las posibilidades eran infinitas. Podías hacer lo que tú quisieras. Puedes tomar cualquier decisión. Igual tu decisión es mala y acaba con todos los jugadores muertos, pero es la decisión que tú tomaste. E inclusive ahí tienes la libertad de ser lo que quieras. Ya se meten una mayor cantidad de razas como enano, elfo, humano, o clases como bárbaro, mago o guerrero. Ahí ya es cuando se da una expansión. Se abre a hacer lo que tú quieras hacer. Como Barbie. Como Barbie Girl.
Y a estas alturas ya salían inclusive videojuegos inspirados en Dungeons and Dragons. Como... Pero, o sea, entonces sí hay tal cual una segunda edición aparte de Dungeons and Dragons. Ajá, Digo, está. Advanced Dungeons Primera and Dragons. edición, Advance, y luego la segunda edición. Mira, yo pensé que era, y con razón siempre hay este tipo de discusiones en foros. Ves que alguien, no, segunda edición, no, Advanced Dungeons and Dragons. Entonces, pues ya tenemos la respuesta, amiguitos. Dungeons and Dragons, primera edición, luego Advance sería como un 1.5, güey, Ajá. y luego ya saldría la 2. ¿Va? Ahora, a estas alturas ya salían inclusive videojuegos inspirados en Dungeons and Dragons, como Eye of the Beholder, que era un juego de rol para PC, Super Nintendo y Mega Drive. Inclusive el mismo Beholder, güey, que por ahí tenemos algo parecido, que es el Xanatar. Que es Xanatar. Esta bola con ojo con hojitas. Fue inspiración para uno de los demonios de Doom. El Carcodemon. Ajá, ya que ¿Carco qué? El Carcodemon. el Carcodemon. El Charcanodón. Ajá. Carcodemon. Carcodemon dice Roger que Carcodemon. Cacodemon es una inspiración. Es un Es el monstruo que de está Doom inspirado. Ajá. en el que está inspirado. Sí, de hecho tú lo ves y tal cual es una bola con un ojo. Ya que el creador de Doom era muy fan de Dungeons and Dragons. Todo. Y también para ese tiempo apareció la serie de animación de Dungeons, que fue creada por Marvel. Y la saga de novelas de Dragonlance, que era una novelización de una partida jugada por sus autores. Y aquí ya empezamos a verla Que como... también ya es un setting de Dungeons. Bueno, desde allá se hizo un setting de Dungeons and Dragons. Que si encuentran cómo leer Dragonlance es súper bueno, es exquisito. Ajá, aquí ya vemos cómo entra Dungeons and Dragons a la cultura pop. Uh-huh. ¿Sí? Sí, que también había, no sé si te acuerdas, pero había juegos en las maquinitas en la esquina donde ibas y alguien era el bárbaro, otro era el guerrero. Yo en todos los juegos que jugué, güey, siempre jugué bien bárbaro. Buenísimo. Bárbaro. Buenísimo, Qué bárbaro. Y era como jugar Tortugas Ninja, pero en el setting de Dungeons and Dragons, porque tal cual tenías a tu personaje y tú ibas avanzando. Era una plataforma. Un beat 'em up, sí, beat 'em up. Sí. Golpearlos a todos. Ajá. Muy bien. Pero, ojo, entramos aquí a la cultura pop, pero no todo era miel sobre hojuelas. Al mismo tiempo que entrábamos, también empezó a llamar la atención de los ilustres pensadores conservadores de derecha, muchos panistas carencias. Y Dungeons and Dragons cayó en el mismo saco que los videojuegos, el rock y el heavy metal. Uh-huh. Las mentalidades más conservadoras, al ver una imagen con un demonio o un esqueleto, directamente pensaban que era obra de Satán. Y por eso es que tenemos películas como Maze and Monsters, donde salió Tom Hanks satanizando a Dungeons and Dragons, porque el personaje de Tom Hanks terminó afectado por jugar ya juegos satánicos. Uh-huh. Y también tenemos casos en la vida real, como los 3 de West Memphis, donde tenían como evidencia un manual de Dungeons and Dragons, uh-huh, como evidencia del crimen que habían cometido. ¿No? Sí. Hice un gesto entre comillas cuando me refería al crimen que habían cometido. ¿Por qué no lo cometieron? Esto es claramente miedo a los desconocidos. Muchos padres no sabían si Dungeons era bueno o malo, o sea, no tenían conocimiento de qué era. Lo único que tenían era lo que escuchaban en los medios de comunicación. Y si los medios de comunicación decían que era malo, pues obviamente no los dejaban jugar. Y al día de hoy todavía sale por ahí algún contenido que sataniza nuevamente al juego. Así que desde entonces los juegos de rol quedaron solo como algo que solamente los raritos disfrutaban. Uh-huh. De hecho, en los años 80s y 90s, cada vez que había un suicidio adolescente, un tiroteo o así, todo era culpa o de los videojuegos, o del rock, o de Dungeons and Dragons. Uh-huh. Y aquí les voy a ejemplificar con algo que sucedió en 1979. Tenemos a este cuate que se llamaba James Dallas. Era un adolescente. Es que le dolía. Ajá, que en su primer año de universidad desapareció en los túneles de ventilación donde él y sus amigos se reunían para jugar Dungeons and Dragons. O sea, se metió y se reunían en los túneles de ventilación para jugar Dungeons and Dragons. Es que ten en cuenta que puede ser, o sea, yo me puse a analizarlo y pues seguramente era un edificio muy grande donde la ventilación era grande y seguramente llegaba a un cuarto donde había algún... como un descanso de la ventilación. De la ventilación o algún lugar donde hubiera, no sé, los ventiladores que hacían circular el aire o algo así. Entonces claro, seguramente se reunían ahí. Sí, como en Alien 3, ¿no? Ajá. Neta me los imaginé en la ventilación. A ver, güey, tira. Como el de Duro de Matar. Ajá. Sí, güey. Tírale el dado. Ay, güey. Ya. No cierre, no. Bueno,
Su familia contrató a un investigador privado, hijo de su puta madre, que le preguntó a sus huevos y llegó a la conclusión de que todo era culpa del juego de rol. Desapareció un mes hasta que fue encontrado con vida, pero los medios de comunicación aprovecharon la oportunidad para advertir de los peligros de D&D. Al año siguiente, Dallas logra suicidarse después de 3 intentos, el hijo de su pinche madre. Bueno, y Amigos, aquí vamos a hacer un paréntesis. Si se van a suicidar, háganlo bien, güey. No. La primera. No, güey. No. Aprendan de Kurt Cobain. Sí. Muy buena puntería. Pidan ayuda. Para suicidar. No, No, ya no. sería homicidio. Pidan ayuda. Es un tema súper delicado. Hay teléfonos en donde pueden ser asistidos. Y si conocen a alguien que tenga un problema, no lo omitan. Ayuden. Únete a los optimistas. Bueno, después de esos 3 intentos, este güey logra suicidarse y el caso se convirtió en una preocupación nacional porque culparon al juego sin tomar en cuenta que la víctima tenía problemas mentales como depresión crónica, abuso de sustancias y un entorno familiar tóxico. Inclusive la investigación policíaca, la oficial, no la del investigador privado pitero, descartó al rol como el culpable de los hechos. Es que claro, güey. Yo no entiendo, a mí me parece una salvajada que hayan culpado a los juegos de rol de tantas cosas, güey. Igual a los videojuegos, ¿no? Que hasta la fecha lo seguimos teniendo. Pero bueno, saliéndonos un poco de esa rama, en 1997, Wizard of the Coast, la empresa dueña de Magic the Gathering, y de quien hablaremos en próximos episodios, compró TSR, y en el 2000 llegó la 3ª edición del juego, y en el 2003 la 3.5, Sí. con la que el juego tuvo una nueva ola de popularidad. Y se fue para arriba. Ajá, aquí ocurrieron 2 hechos muy importantes. El primero es que desaparecía Advanced D&D, o sea, se volvían a unificar los juegos, además de que se introducía el sistema del D20, el icónico dado de 20 caras con el que las acciones se expresaban con una dificultad, con un valor numérico del 1 al 20, y el jugador o jugadores debían lanzarlo para comprobar si el personaje tenía éxito o no. Ahí es donde te digo que empezaban los modificadores súper locos, con el ejemplo que les di del koboldo que estaba arriba, ¿no? Y que ya habían reglas de flanqueo, habían reglas de altura, de visión, de sumaba, restaba, sumaba, restaba, sumaba, restaba, sumaba, restabas. Y tenías una personalización loquísima. 3.5 tuvo manuales a montón. Tenía mucha personalización, que por eso es que ahora hay muchas personas que juegan 3.5 actualmente. Ajá. De hecho, ahí también cada personaje estaba más definido en lo que a clase se refería y más diferenciado en muchos aspectos. Ahí el mago solo hacía cosas de mago, el druida hacía cosas de druida, el ranger de ranger, etcétera, etcétera, etcétera. Y antes de eso era como más campechano el asunto. Uh-huh. El juego también creció en popularidad porque en esos años fue lanzado Baldur's Gate, que es considerado uno de los mejores RPGs y que usaba el sistema de Advanced Dungeons and Dragons. ¿Vale? Que ahora está vigente, salió el año pasado, Baldur's Gate 3, juegazo. Si tienen la oportunidad de darle un ojo, todos los Baldur's Gates son muy buenos y están en el setting de Baldur's Gate. Bueno, más bien están la puerta en del Baldo. Sí, Baldur's Gate no es tal cual un setting, perdón, es una ciudad. Uh-huh. Sí. Además, el juego volvió un poco a sus raíces de Wargame, ya que se empezó a incentivar el uso de las miniaturas en el tablero cuadriculado, dando pie a que el juego se pueda convertir en algo más táctico y estratégico. Ahí logró un equilibrio entre este tipo de partida más táctico y estratégico y a las personas que les gustaba nada más contar la historia. Claro, podías y podías también jugar con y sin tablero, pero sí, se unificó. Ahora, en el año 2000 también salió la primera película de Dungeons and Dragons, que, según los que la vieron, es más mala que irte de cabeza contra un dragón anciano siendo nivel 5. Cuando yo era pequeño, recuerdo que la vi y fue impresionante. Aparte, sale este actor ganador del Oscar. En ese momento había ganado un Oscar como villano, no me acuerdo de Jennifer su nombre. Lopez. no me acuerdo de su nombre. Pero bueno, tenía un cast buenísimo. Por ahí busquen el cast. Salen actores. ¿Sabes de también nombre. quién más sale? ¿Quién? Dave Arneson.
¿Quién es Dave Arneson? El creador de Dungeons. Ay, pues sí que me acabas de decir. Sí, tiene un Sale cast. como un mago lanzando. Sí, un El mago viejito. lanzando un hechizo. Pero la escena fue omitida en el corto. Ah, no Le dijeron, manches. sí, te invitamos a salir y ya después, no, como que ya no salgas. Quiso hacer lo de Stan Lee, ¿no? Ujú. Pero si ven la película ahora, tanto los efectos especiales como Ah, actuaciones, sí es mala. Sí es mala. Nada más véanla si quieren darse una zambullida a lo que estamos hablando. No es necesario, porque también tiene otras Dungeons and Dragons 2, Dungeons and Dragons 3, que no recuerdo los subtítulos del... ¿Cómo se dice subtítulo? Sí, el chiquitito lo de la película. Ajá, sí. Ahora, Hasta llegar a Honor entre Ladrones, que esa sí es una buena película. está para lograr. Andas, sí, Es a eso divertida, me no es refiero. mala. O sea que sí te ríes, güey. Sí la puedes ver sin molestarte por alguna cosa, ¿no? Ahora, justo por estos mismos años fue lanzado World of Warcraft. Es un juego de rol online, el cual fue tremendamente exitoso. De hecho, fue el juego más jugado del mundo hasta que fue desbancado por el LoL, por el League of Legends. Y hablamos de Hace añísimos. hace relativamente poco fue cuando pasó esto. Sí. Gracias a este juego todo se fue acelerando y los roleros querían partidas más dinámicas. Entonces Dungeons and Dragons trataron de adaptarse a este nuevo ritmo y en 2008 lanzó la cuarta edición. Más dinámica, pero sin la esencia del roleo. Ahí tuvo una caída estrepitosa, casi desaparece Dungeons and Dragons gracias a la cuarta edición. Lo que sucede que seguramente traes por ahí el dato, es que querían hacer que todas las clases, como en 3.5 sí se diferenciaba muchísimo entre un mago y un guerrero, aquí quisieron hacer que no se sintiera tanto la diferencia porque tal vez el mago superaba las expectativas llegando a un nivel y el guerrero se quedaba estancado. Entonces dijeron, vamos a hacer que todos se sientan especiales. Entonces llegaba un momento en el que todos los personajes hacían lo mismo. Y se basaron muchísimo en la cuadrícula, en las miniaturas. Eso terminó de casi matar a Dungeons and Dragons y ahí es cuando nace Pathfinder. Ajá, justo. Los jugadores tomaron dos opciones. O seguían jugando la versión 3.5 o se pasaban a Pathfinder. Es un juego de rol estadounidense de fantasía heroica publicado por primera vez por la editorial Paizo. En agosto de 2009 y estaba basado en el sistema del D20, considerado por muchos como la evolución del sistema del juego o Dungeons and Dragons 3.75 se podría decir. Sí, sí, y más porque hay una bueno, Dungeons and Dragons lo que hacía es dejaba libre su sistema y bueno, No, actualmente no, Dungeons and Dragons, el sistema de D20 no había bronca, lo podías usar para que ellos pudieran seguir vendiendo manuales base, ya nada más adaptarás tu setting. Por eso es que hay muchos creadores de contenido para ediciones de Dungeons and Dragons, y así es como Pathfinder puede tomar la misma mecánica, pero tal vez no los nombres del Beholder o de Vecna, ya no la licencia tal cual. Sí, de hecho, gracias a esta licencia de Open Game, lo que hace que Pathfinder sea muy rico en historia y cada campaña se vuelve única entre los jugadores. Sí. Para resumir esto, la cuarta edición de Dungeons and Dragons me gustó, aunque sí incorporó algunas novedades, como que los personajes ya podían tomar un descanso corto para recuperar los puntos de vida. Antes a huevo tenías que dormir, y pues es como lo que nos pasó en una de las campañas recientes. Si te duermes en medio de un bosque, en medio de una mazmorra, en una casa que probablemente no esté sola, pues lo más seguro es que no iba a terminar bien. Sí, claro. Correcto. Sí, agrega nuevas mecánicas, pero llegando a quinta edición, casi todo lo de cuarta edición fue desechado. Estuvo a punto de morir Dungeons and Dragons. Ahora, la llegada de la quinta edición justo fue un proceso largo, pero completamente orientado a los fans y a los jugadores. De hecho, casi todas las decisiones estructurales de cómo se iba a jugar y cómo se iba a formar se tomaron sometiendo a voto a los seguidores en los foros oficiales. Sí. Leyendo y debatiendo durante años, teniendo como resultado una edición muy completa y sin tantas normas como la 3.5, que a muchos les llegaba a resultar muy tedioso. Claro, simplificaron, regresaron como a ver qué es lo que funcionaba, escucharon a los fans, que eso fue súper importante, y simplificaron todo lo bueno que tenían. Ahora por eso es que Dungeons and Dragons es súper amable y está en su época de oro.
está en el pico, está en la boca de todos. Así fue que en 2014 se publicó esta quinta edición, que recupera justo la esencia del juego y cada clase de héroe acabó por no tener penalizadores y los primeros niveles se suben rápido para que tengas un primer acercamiento a tus personajes y luego puedas aprender a usarlo en habilidades más complejas en los niveles posteriores. Correcto. Aunado a que esta edición es mucho más amigable, como ya lo mencionaste, ha habido ciertos aspectos dentro de la cultura popular que han ayudado al renacimiento de Dungeons and Dragons, como por ejemplo tenemos Stranger Things. Todos conocemos la serie y pues la mayoría de los enemigos tienen nombres sacados del manual de monstruos de Dungeons and Dragons. Correcto. Ya hay gente que sabe que Vecna es de Dungeons and Dragons. Y antes hasta jugadores de Dungeons and Dragons no sabían quién era Vecna. Yo no Eso sé, es súper importante. yo no sé quién es Pato Vega y Coco, ¿no? Sí, y la marca entonces empezó a hacer, lo empezamos a ver en playeras, en anuncios, Justo, ahí te va algo que se me olvidó mencionar. Cuando salió la cuarta edición que veían que estaban perdiendo terreno con World of Warcraft, Dungeons empezó a sacar anuncios tirándole a World of Warcraft. Bueno, no tirándole, tirándole. no, es que no era como tal tirándole, sino haciendo referencias. Yo me acuerdo que vi uno que era un güey jugando en una computadora y decía abajo, ¿por qué eres un elfo en una computadora si puedes ser un elfo con tus amigos? Ok. Y ya te ponías tus orejitas del fondo. Ajá, o sea, de como que deja de jugar eso y ve a jugar Dungeons, es lo mismo, Ajá. pero más chido. Ajá, porque lo vas a estar con tus amigos. Claro. Sí, totalmente. Y pues quinta edición simplificó todo y ahora está en todos lados, Es más, yo estoy seguro de que si ustedes se acercan a alguien y le preguntan a 10 personas, oye, ¿ubicas Dungeons and Dragons? Que sepan que no son jugadores, van a tener la idea, el concepto de qué es Dungeons and Dragons. Antes no sucedía eso, y si las personas tenían el concepto de qué era Dungeons and Dragons, estaba muy satanizado. Exacto. Ahora ya hay series de televisión como The Legend of Vox Machina en Prime. Sí, que de hecho The Legends of Vox Machina nació de un proyecto que se llama Critical Role, que son unos amigos que se dedicaron a empezar a grabar y transmitir sus partidas y ganaron un chingo de seguidores. Aparte son actores de doblaje, imagínate, tú lo puedes ver en YouTube y tanto el narrador como todos los personajes son actores, le dan un buen de riqueza. Hay un capítulo, son 3 horas, por decir un algo, que eso es lo que duran más o menos sus episodios, donde todo ese capítulo están buscando un baño y es súper entretenido. Así nos ha pasado. Pero lo de nosotros no se vuelve entretenido. Sí, quiero cagar. No solo eso, sino que ahora por fin los frikis estamos saliendo a la luz. Y personalidades como Vin Diesel, Terry Crews o Joe Manganiello han expresado su amor por el juego. De hecho, Joe Manganiello, güey, tiene en su casa un cuarto exclusivo para jugar Dungeons and Dragons y está preparando un documental de la franquicia, güey. Y ese güey tiene uno de los personajes, tiene un personaje que es canon en su... Tiene un personaje que es canon, no recuerdo su nombre, es un Dragonborn rojo. Se llama Belfegor. Es un bárbaro. Es un bárbaro. No, pero, o sea, ya hay este tipo de actores, ya están justo diciendo, yo hago esto y sus personajes están en boca de todos. El de Vin Diesel se llama... ¿Melkor? No. Sí, Melkor, ¿no? Melkor. Sí. Sí, ¿no? Ajá. Sí, como Melkor del Señor de los Anillos. Ajá. Y pues, digo, también puedes tener muchos personajes si quieres empezar en el mundo de Dungeons and Dragons. O pero si te mueres mucho. Ajá, te encariñas con uno. Y pasa. Pues bueno, en estas fechas, 2014, que coinciden con el 50 aniversario del juego, Wizards of the Coast está lanzando la revisión de la quinta edición, la cual actualiza las reglas del juego y trata de incorporar de manera más efectiva D&D Beyond, que es la plataforma online del juego. Bueno. Sí, es una edición que quiere hacer un poco más complejo sin romper la facilidad de que los jugadores novatos entren a Dungeons and Dragons, para que todos sean un poco más felices, ¿no? Ahora ya hay sencilleces, como que un trasfondo te da un feat. Un feat es una habilidad que puedes ganar en lugar de subir tus características. Una característica es fuerza, ¿no? Todos tenemos un rango de fuerza.
Es una característica. En lugar de subir tu fuerza, ganas una dote, fit, ¿no? Hace varios ajustes y ya lanzó el primer manual, me parece, este mes. Todavía no he tenido oportunidad de revisarlo, pero ahí vamos a estar hablando de eso. Si quieres jugar de la quinta edición a las 5.5, por decir algo, sí tienes que reajustar ahora tus personajes. No quiero. No cabe duda. Pero sí puedes seguir jugando la quinta edición sin ningún problema. No cabe duda. Dungeons and Dragons es uno de los mejores pasatiempos que se han inventado. Por lo menos en la opinión de este humilde podcast. ¿Te gusta interpretar? Puedes hacerlo. ¿Eres más de peleas y estrategia? También tiene su parte. Lo tuyo es más de contar historias. Acá puedes crear la más grande jamás soñada. Correcto. Y no tienes límite. Tú puedes jugar Witcher, que es un juegazo, pero el algoritmo te detiene. La programación. La programación te detiene. Dungeons and Dragons, no. Tú puedes hacer lo que quieras. Bueno, mientras no molestes a los demás jugadores, ¿no? Pero sí, puedes hacer lo que desees. Incluso puedes molestar a los demás jugadores. Sí, Sí, puedes mientras molestar sea a los algo. jugadores, pero no se hace seguro. Sí, mira, mientras sea el objetivo de todos y todos se sientan cómodos, está súper chido. Si lo haces solamente por ser un bully, no está padre. Ahí está. No seas el güey de, es que es lo que mi personaje haría. Sí, no lo haga. No lo haga compa. Y pues bueno, Patito, hasta ahí llega la historia de Dungeons and Dragons hasta nuestros días. Vamos a pasar a algo más técnico, por así decirlo. ¿Qué necesitamos para jugar Dungeons and Dragons? Necesitas un chingo de ganas y ya. Entonces, Porque puedes jugar. Mira, es bien bonito agarrar tus dados y tirarlos. Eso es increíble, ¿no? Pero puedes jugar sin invertir un solo centavo. Puedes bajar una aplicación de dados. Puedes nada más descargar las reglas oficiales desde D&D. Y tienes como toda la mecánica y una introducción al setting, a las clases y a las razas, gratis. Y puedes inventarte todo tú puedes crear tu setting. Pero ya si quieres inventarle un poquito más, lo que necesitarás con un mínimo gasto sería el manual de jugador, el manual de narrador, el manual de monstruos y tus dados. Y gente con quien jugar. eso es lo más difícil. Sí. Bueno, que siempre hay foros. Siempre hay un raro. Siempre hay foros donde alguien quiere jugar. Tú te metes a Facebook y entras a una comunidad de Dungeons and Dragons, en este caso en Ciudad de México, y encontrarás a alguien que está buscando una mesa. Que, claro, lo ideal es que te juntes con ese amigo que siempre ha querido jugar Dungeons and Dragons y él va a tener otro amigo que siempre ha querido jugar Dungeons and Dragons y él otro amigo. Te vas a juntar con tu amigo que siempre ha querido jugar Dungeons and Dragons y él va a tener otro amigo que quiere jugar Dungeons and Dragons, que eres tú. Entonces juegan entre los dos. Que también se puede jugar con dos personas, ¿eh? Justamente en la quinta edición se innova con ¿cómo se llama? Con un sidekick. Tú puedes estar jugando nosotros dos y para que no sea tan floja la partida, yo pongo un sidekick que va a ser el que te va a estar acompañando. Entonces, pues ya son dos personajes. Hay muchas formas de jugar Dungeons and Dragons. Entonces solamente necesitas los dados, esos 3 manuales y aventarte a narrar. Porque siempre dar el primer paso, si nadie quiere hacerlo, también está bien. Muy bien, Pato. Ahora vamos a crear nuestro personaje. Explícanos un poco la hoja de personaje. La hoja de personaje se compone en el nombre del jugador. En este caso se va a llamar Aquí la vamos a Polanski. Del lado derecho, no es cierto, del lado derecho es el nombre del personaje. Del lado izquierdo vamos a tener... No, del lado izquierdo. Del lado derecho el nombre del jugador. Del lado izquierdo tenemos el nombre del personaje que se va a llamar Astorath, como de Warhammer 40.000. Luego les vamos a contar un poco de Warhammer 40.000. Astorath va a ser un Ázimar, porque vamos a elegir nuestra raza.
va a ser un clérigo, porque también vamos a elegir nuestra clase, y va a ser un erudito, porque también vamos a elegir el trasfondo. Todo eso lo vamos a ver desde una... Descargué un ejemplo de hoja de personaje y el personaje se llama Bob el Puñetas. Sí, es cierto. ¿La podemos poner ahí? Bueno, y vamos a elegir todo todo esto de nuestros manuales. Raza, clase y trasfondo. Cada una de estas nos va a dar ciertos beneficios, no penalizadores como en 3.5, ¿no? Que por ser un orco nos daba algún penalizador y un beneficio. Penalizador. Nos daba beneficios y desventajas. Ahora, del lado izquierdo tenemos nuestras características, que era lo que les estaba diciendo. Va a dictar qué tan bueno eres haciendo algo. Fuerza, constitución, destreza, sabiduría, inteligencia y carisma. Para poner un ejemplo, si tenemos un +3 en constitución, sabes mucho de leyes, entonces lo puedes aplicar. En la constitución, sí, exacto, en 1917, 15. 17, pendejo. La constitución nos va a decir qué tan resistentes somos al clima, qué tanto podemos correr, qué tanta salud tenemos. Y este número se va a sacar desde un rango que tenemos de el 1 al 19 o 20, dependiendo si lo permite tu Dungeon Master. Ahora, hay muchas formas de sacar este número. Tiramos 4 dados de 6 y eliminamos el dado más bajo y sumamos todo para tener ese atributo. O su Dungeon Master les va a dar una base de atributos que ustedes van a poder elegir, colocar en cada una de sus características. Después de eso tenemos una tablita que nos va a dar el bonificador. Este bonificador va a servir cuando tiremos nuestro dado de 20. Una vez que esté en la mesa, sale un 20, en fuerza, aparte tenemos un +5. Entonces a ese 20 le vamos a sumar el +5 y tenemos un 25. ¿Por qué no hicimos eso desde un principio? ¿Qué cosa? Jugar así. ¿Cómo? Tirando dados. Crean, o sea, tirando 4 dados de 6 y quitar el más bajo, crea personajes súper desbalanceados. Porque imagínate que a ti te sale 18, 18, 11, 10, 9. Y a Rogelio le sale 8, 8, 14, 10, 10. Qué pendejo, ¿no? El tuyo está súper arriba, súper rotísimo, y el de Roger no. Entonces, hay Dungeon Master que prefieren equilibrarlo y otros llevarlo a la suerte, ¿no? Mejor, yo les recomiendo que lleven un equilibrio con todos sus jugadores. Después de eso, en el lado derecho tenemos las salvaciones, sus tiradas de salvación, sus tiradas de habilidad y su proficiencia o competencia. Depende del nivel, va a ser la competencia que tengan, y ese bonificador se lo van a sumar a las cosas en las que ustedes son buenos. Las tiradas de salvación funcionan básicamente como una reacción a algo externo, normalmente. Digamos, si te avientan una bola de fuego, tú vas a hacer una salvación de destreza porque estás reaccionando para quitarte. Si te estás en una ventisca y te estás congelando, tal vez tengas que hacer una salvación de constitución. Entonces, eso es más como reactivo. Mientras las habilidades que tenemos abajo son más como para... También se pueden usar reactivas, pero vas a buscar más utilizarlas tú. Por ejemplo, ¿qué tal si estamos investigando la tumba del faraón para ver si dejó alguna joya o inscrito en un papiro? Pues utilizamos investigación y sumamos lo que tengamos en investigación a nuestro D20. Ahora, ¿cómo pasamos? ¿Qué número poner en cada una de estas habilidades o tiradas de salvación? Pues bueno, ahí entre paréntesis te dice cuál es su característica regente. Entonces, si investigación es con inteligencia, pues vas a pasar tu bonificador de inteligencia, que es ese más tanto o menos tanto, a tu habilidad. Pero si eres competente con ello, vamos a sumar también nuestro bonificador de competencia. Del lado derecho tenemos el Armor Class, la iniciativa y nuestro movimiento. El Armor Class nos los va a dictar nuestra destreza y la armadura y lo demás que tenga nuestra clase, la velocidad,
va a venir por nuestra raza normalmente, Que por lo nuestra general es clase. de 30 pies. Ajá, regularmente es de 30 pies o 9 metros, dependiendo de qué sistema métrico utilicen. Y la iniciativa normalmente va a estar regida por nuestra destreza. Y después vienen nuestros puntos de golpe, que es lo muy comúnmente conocido como HP, Hit Points. Hijo de perra. Que se va a sacar por tu clase y por tu bonificador de constitución. Se va a ir sumando a cada subida de nivel. Después tenemos nuestras salvadas de vida y muerte, que nos van a dictar si nos estamos muriendo o vamos reviviendo. Y ahí vamos a anotar las armas que tenemos y todo nuestro equipo. Su Dungeon Master les va a explicar un poco de cómo sacar este bonificador. Del lado derecho tenemos un poquito de la explicación del trasfondo que tenemos, porque podemos ser una persona de 60 años que está cansado de estar viviendo en su casa solo y quiere salir a aventura, o un bardo que quiere encontrar a un compañero que les dé inspiración. Y en la parte de abajo tenemos los rasgos, que básicamente vamos a copiarlos de nuestros manuales. ¿Qué es lo que nos Manuales. dan nuestros manuales? ¿Qué es lo que nos da nuestra raza, nuestra clase y ya? Las hojas de atrás se van a utilizar más para darle un trasfondo a nuestro personaje. Y si eres mago, clérigo o eres usuario de magia, Usuario de la fuerza. usuario de la fuerza, vamos a poner los spells que sabes por nivel, tu característica de lanzamiento de conjuro, que puede ser inteligencia, carisma o sabiduría, y la dificultad de lanzamiento de conjuro, que normalmente es para que la persona a la que le estés lanzando un spell pueda reaccionar. Esa es la estructura básica de una hoja de quinta edición de Dungeons and Dragons. Y bueno, también existen razas. ¿Cuáles son las básicas? En el manual base tenemos enanos, elfos, druelfs, que son elfos oscuros, tienen la piel entre azulada y moradesca, humanos, semielfos, elfos, half orcs y tieflings. Creo que no me estoy saltando. Gnomos y halflings. Gnomos. Ahí te va. Dracónido, elfo, enano, gnomo, humano, mediano o halfling, semielfo, semiorco y tiefling, que son las básicas. Esas son las bases. Pero no están. ¿Cómo se dice? No están restringidas sus razas. Con tu ayuda del tu Dungeon Master pueden buscar alguna otra raza, ya sea del algún otro manual que no sea el básico o del manual de monstruos. También Dungeons and Dragons se puede hacer lo que tú quieras. Entonces, si tu Dungeon Master permite que utilices una raza que tal vez no esté en el manual base, tenga un perfil de monstruo, pueden ahí ajustar algo. Como un Rakshasa. Como un Rakshasa. Un Tabaxi. Un Tabaxi. Un Tabaxi ¿Cómo sí se llama es una esta chingadera que raza es, Luis? jugable. Luis, un No, Owling. es un nombre Un Owling, que sí está en un manual, se llama Strixhaven. Y hay muchísimas razas que puedes encontrar en todos los manuales. Ajá. Y ahora, después de tu raza, escoges La clase. la clase. ¿Qué son? Guerrero, bárbaro, monje, druida, mago, brujo, paladín, Palotroladín, palotroladín, Palcentrín, y ranger y bardo. Y ya. bárbaro, bardo, brujo, clérigo, druida, explorador, guerrero, hechicero, mago, monje, paladín Me y pícaro. faltó el sorcerer y el pícaro. Sí, que conforme se han expandido las ediciones de Dungeons and Dragons, tenemos más y más clases. Uh-huh. Y algo curioso de ahí, a pesar de tantas clases, una de las menos, o que yo veo menos comunes por lo general, son los Rangers, pero, o sea, no es que nunca las escojan, pero sí las escojan menos en comparación de otras. Pero si tú ves a muchos personajes de cultura pop que dicen, pues yo quiero ser Geralt de Rivia, yo quiero ser Aragorn, Es un ranger. yo quiero ser Legolas. Un ranger. Ajá. Justo, aunque no sé si es que puedes armar a Legolas como un ranger o como un guerrero, pero de destreza. Pero justo, la mayoría de los personajes de populares medieval son Rangers. son rangers, sí. Lo que pasa de que no escogen tanto a rangers en Dungeons and Dragons quinta edición es que al principio de la primera, de la edición, de la quinta edición,
la raza estaba muy inferior o muy nerfeada a comparación de las demás clases. Perdón, dije raza, clases. Por eso es que hicieron muchos ajustes hasta llegar a la edición, bueno, más bien a la clase ya editada que podemos ver en el manual de Tasha, donde De la tiene tía Tasha. de la tía Tasha, el caldero de Tasha, donde ha mejorado y está al nivel de las otras clases. Ujú. Por eso es que no se utilizaba tanto. Ahora bien, Patito. Ya tenemos nuestros personajes, ya los creamos. Ahora, ¿qué vamos a jugar? Ahí es cuando tú como Dungeon Master vas a escuchar qué es lo que quieren jugar tus jugadores y vamos a poder crear nuestro propio setting, que eso es muy chido. Tú puedes decir, quiero vivir en un setting que sea donde la magia no exista y donde La única magia es cuando te veo a los donde toda la fantasía se ha quedado muerta y solamente existen enanos, humanos y algunos gnomos. Puedes inventar tu setting así. O tomar algún setting oficial que ya se ha trabajado durante años en Dungeons and Dragons, como la maldición de Strahd, la tumba de la aniquilación, algún cuento de fantasmas de Saltmarsh. Hay infinidad de settings que puedes utilizar, leer y adaptar a tu historia. ¿Cuáles son tus favoritos? La maldición de Strahd, sin duda, es mi favorito. Yo había escuchado muchas buenas reseñas de la maldición de Strahd y es increíble. Sí, una vez que lo empecé a correr, me di cuenta de que tenía una joya en las manos. Un diamante en bruto. Sí, Un diamante de sangre. Que te quiere matar todo el tiempo. Sí. Y que duele. Y que da miedo. No la jueguen. No, sí, Está muy bien buena, chida. está muy buena. Que también la mina perdida de Fandelver es súper buena para jugadores novatos y es divertida, es entretenida. Me pareció también increíble, como una de las mejores historias que he jugado o narrado. Muy bien. ¿Y qué más necesitamos? Y ya, una mesa, lápiz, papel y que todos Y tus dados. ¿Cuántos dados ocupan? Utilizamos 2 dados de 20. Con un dado de 20 puedes jugar. No me lo tiras 2 veces. Un dado de 6, un dado de 8, 2 dados de 10 o un dado de 10 y un dado de 100. Un dado de 4, un dado de 8, un dado de 12. Y el de 6, ¿no? Y el de 6, sí, justo. O tener muchísimos de esos dados que una vez que empiecen a jugar se van a dar cuenta de que les van a sobrar. Y ojo, no porque se ocupen tantos dados quiere decir que haya tanto azar en el juego. También, Exacto. O sea, entre mejores, entre comillas, decisiones tomes con tus personajes, el factor del azar te va a afectar menos. Sí, correcto, porque también hay mecánicas como inspiración, donde en lugar de tirar un de 20, tiras 2 de 20 si te quedas con el mejor resultado. Y aparte, tú puedes meterle guidance a tu tirada, entonces tienes un dado De adicional, un dado de 4 adicional. Y aparte, la característica que estás utilizando tiene un más 5. Ya te aseguras una tirada positiva. Que claro, el doble 1 siempre puede salir, ¿no? Uh-huh. Sí, y justo hay algo que se nos olvidó muy importante mencionar, los alineamientos. Los alineamientos. Dungeons and Dragons quinta edición no son tan importantes, pero a los jugadores les puede servir como una brújula para saber cómo interpretar a su personaje. Tenemos ejemplos desde una cuadrícula donde del lado superior izquierdo tenemos la legalidad y la bondad, y del lado inferior derecho tenemos el caos y la maldad. Y empieza el caos, empieza la destrucción. Entonces, del lado superior tenemos legal bueno, neutral bueno y caótico bueno. En medio tenemos neutral legal, neutral true neutral y neutral caótico. Y abajo tenemos legal malo, legal neutral y legal caótico. Malo caótico. O como yo, que soy un caótico pendejo. Tenemos ejemplos en la cultura popular de este tipo de cosas. Regresando a bueno legal, tenemos a Superman, que siempre va a hacer las cosas bien, pero por el lado de la ley. Y un caótico malo, que tenemos al Joker, donde siempre va a crear Mal porque sí, porque quiere. Le pregunté a mis huevos y me dijeron que hoy matara a la esposa de Superman. Ajá, correcto.
Esos son ejemplos. Entonces, el alineamiento puedes o no tenerlo, pero a grandes rasgos, si te preguntas qué deberías de hacer en esta situación, recuerda cuál es tu alineamiento y seguramente vas a tener una respuesta borrosa. Que no va a servir para nada porque al final de cuentas vas a hacer lo que se te antoje. Donde ese personaje legal bueno va a matar a toda la familia. Ajá, exactamente. Y pues bueno, Pato, creo que esto es una muy buena introducción a Dungeons and Dragons, a su historia básicamente, y un poco de cómo puedes empezar a jugar. Claro, porque esto es increíblemente largo. Ahorita nos extendimos un poquito más y solamente fue Historia la tal punta cual. del pincel. Y crear a tu personaje, y ya. Por ahí les vamos a estar explicando un poco más del lore, también de las Clases, campañas, razas. porque también hay settings impresionantes, buenísimos. Tú decías Greyhawk, por ejemplo, que es el que uno de los que creó Gary Gygax, o también Faerun, que lo ha cultivado toda la fanaticada de Dungeons and Dragons y es donde estamos jugando, de hecho, Faerun. Y hay muchísimas cosas que explorar en Dungeons and Dragons quinta edición y la nueva edición revisada que hasta la han llamado 5.5. Y pues bueno, si tienen alguna otra duda o comentario, pónganos en la cajita de comentarios, díganos de qué otros temas alrededor de Dungeons quieren que hablemos. Y no sé, ¿algo más? Síganos en nuestras redes sociales, píquenle a todos lados, estén pendientes y también estamos en Spotify, en YouTube, para que nos escuchen. Y en sus corazones. Y en sus corazones. Sean muy felices, sigan jugando. Adiós. Get ready for it!